Bueno, pues de nuevo reiterar la bienvenida a todos los hermanos, y si hubiese también algún amigo, alguna visita entre nosotros, pues también volverlo a reiterar, que sean todos muy bienvenidos. Estamos contentos de poderles tener con nosotros en esta tarde, y sobre todo ese anhelo cierto que hay en nuestros corazones de poder escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y deseo que, aunque la lectura es breve, sin embargo pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Es un solo versículo. Vamos a meditar en torno a este versículo, pero que ciertamente podría dar oportunidad para muchas, pero que muchas predicaciones y muchas palabras, porque es realmente tan sencillo como hermoso, pero tan sencillo como profundo. Dice Juan capítulo 8 y el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Pero en primer lugar me gustaría darle un toque a ver si va y ya. Vale. En primer lugar me gustaría poder compartir lo que sería la ocasión o el trasfondo en el cual el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Porque conociendo el trasfondo, creo que todavía vamos a valorarlas más y vamos a entender un poquito mejor la intensidad, la profundidad de estas palabras del Señor. Bueno, pues en primer lugar tendríamos que decir que posiblemente estaban al final de una fiesta que se conoce como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Esta fiesta que celebraban los judíos en Jerusalén era un recordatorio, ¿vale? En estos momentos ellos era como si se trasladaran unos 1400 años atrás en su propia historia para llegar a aquel momento en que ellos estuvieron vagando o estuvieron caminando como peregrinos en el desierto, viviendo en tiendas de campaña, bajo la dirección de Moisés, después que ellos salieron de la tierra de Egipto. Era una fiesta donde se recordaba ese peregrinaje y donde se recordaba cómo Dios les había cuidado y cómo Dios les había guiado y cómo Dios les había acompañado durante el trayecto. ¿Y cómo lo recordaban? Bueno, pues entre otras cosas, durante 7 días ellos vivían en unas enramadas o pequeñas tiendas, chozas, que construían en los patios de las casas, en las azoteas de las casas, en los lugares públicos, pues allí hacían la vida principal durante ese tiempo. Así recordaban lo que había sucedido después que salieron de Egipto. Pero con el paso del tiempo se introdujeron algunos elementos realmente interesantes a esta fiesta. Y uno de ellos tiene que ver con 4 grandes candelabros, pero cuando digo grandes son grandes de verdad, que se colocaban en el interior del templo, concretamente en una zona que se llamaba el atrio de las mujeres. Estos 4 candelabros se encendían al comienzo de la fiesta, y como el templo estaba en un lugar elevado, por encima de todos los edificios de Jerusalén, entonces la luz que salía, que irradiaba de aquel patio, aquella columna de luz, era una luz que alumbraba toda Jerusalén y que era visible prácticamente en todas las casas y en todos los lugares de alrededor. Ahora, ¿qué querían ellos significar con el encendido de estas luces y con la iluminación de esta luz en el templo en medio de Jerusalén? Bueno, pues ellos recordaban 2 cosas. En primer lugar, recordaban
que durante el peregrinar en el desierto, donde ellos estuvieron habitando, morando en aquellas tiendas de campaña, en aquellas chozas que se fabricaban también en el desierto, una columna de nube y de humo les acompañó durante todo el camino. Y aquella columna de nube y aquella columna de fuego o de luz les dio protección. Y además de darle protección en el camino, les dio dirección, porque ellos andaban en la dirección que indicaba aquella columna y se paraban y acampaban cuando aquella columna se paraba. Lo podemos leer un momentito. Éxodo, vamos al libro del Éxodo, capítulo 13. Éxodo capítulo 13, el verso 21 y 22. Y dice: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna del fuego. Pero no solamente que ellos simbolizaban así o recordaban esta columna de nube y fuego que les acompañó durante la peregrinación, sino que además con el paso del tiempo ellos también le dieron otro significado. Y aquella columna de luz que se encendía en el templo también les hablaba o les recordaba la esperanza que ellos tenían en un Salvador que Dios había prometido, la esperanza que tenían en la pronta venida del Mesías. Porque ellos habían llegado a identificar, teniendo en cuenta lo que los profetas habían dicho a lo largo de la historia, al Mesías con la luz. Podemos leer, por ejemplo, Isaías capítulo 9 y versículo 2. Isaías capítulo 9 y el verso 2. Vamos a leer dos versículos en Isaías. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz se relacionaba con la venida del Mesías. Y mire ahora el capítulo 42 y el verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y ahora añade, por luz de las naciones. Te pondré por luz de las naciones. Bueno, en atención sobre todo a los más jovencitos o a los niños que puedan haber con nosotros, esta es una imagen que es una recreación del pueblo vagando por el desierto después de la salida de Egipto, ¿vale? Y aquí le vemos en una escena diaria, pues con las tiendas de campaña o las lonas que ellos tuviesen para refugiarse. Y esto era lo que se hacía en Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo. Para recordar aquel tiempo, las familias construían estas pequeñas enramadas donde hacían la vida principal durante 7 días. Aquí tenemos también al pueblo caminando por el desierto y una recreación de aquella columna de fuego que iba delante del pueblo y que les guiaba. Y ahora aquí tenemos pues una recreación de lo que era el encendido de esos grandes candelabros que se ponían en el templo y que recordaban esa columna de nube, esa columna de fuego. Esto es el pie principal. Estos son algunos de los brazos y esto es uno de los sacerdotes, de los hijos de los sacerdotes, que eran los que con grandes escaleras subían para alimentar con cántaros de aceite
el fuego. O sea que no estamos hablando de algo pequeñito, simbólico, sino verdaderamente eran grandes candelabros y la luz que salía de aquellos 4 alumbrando a la vez era realmente intensa. Bueno, pues yo creo que dicho esto, hemos establecido el contexto en el cual el Señor Jesucristo dijo estas palabras tan significativas. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y mientras dice estas palabras, posiblemente hacían horas que los candelabros ya habían sido apagados. Así que todavía el recuerdo intenso de lo que allí se había vivido estaba en las mentes de los presentes. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, claramente el Señor Jesucristo está en primer lugar identificándose con el Mesías prometido, con el Salvador que ellos estaban esperando desde la antigüedad. Estaba diciendo: ya ha llegado, yo soy la luz prometida, yo soy el Mesías prometido. Pero no un líder al estilo de lo que ellos estaban esperando, un líder nacionalista, ¿vale? Ni tampoco alguien que iba a pelear contra los romanos, no. Él dice que él era el Salvador que había venido, pero no como una esperanza solamente para unos pocos, para los judíos o para aquellos israelitas, sino que Jesús se presenta además de la siguiente manera: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se está presentando aquí como esperanza, como salvación, no solo para unos elegidos o para un pueblo o un grupito, sino como salvación o esperanza para todos los hombres, para toda la humanidad. Hay un texto en Isaías que no lo hemos leído, donde se habla del Mesías llamándole la luz, y que es muy hermoso. Unos 700 años antes, Isaías había escrito las siguientes palabras. Isaías 49 y el verso 6. 49, 6. Dice el Señor: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Eso es poco. No quiero solamente, o no me conformo con la restauración del pueblo o la salvación para el pueblo de Israel. Y ahora le dice el Señor al Mesías que había de venir: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te di por luz a las naciones, salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Saben qué exclamaron los samaritanos? Después de haber sido avisados por aquella mujer, fueron a encontrarse con Jesús y le escucharon. ¿Saben lo que dijeron? Aquellos hombres dijeron, Juan capítulo 4 y verso 42: y ahora sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora bien, decir que yo soy la luz del mundo está implicando de que todas las personas, sin excepción, necesitan luz. Porque si no, no tendrían sentido estas palabras. Está afirmando el Señor Jesucristo que todos los hombres se encuentran, por lo tanto, en un estado de tinieblas y que necesitan de la luz. Ahora, ¿de qué hablamos? ¿Qué quiere decir cuando decimos que el mundo se encuentra en un estado de tinieblas y que necesita luz, y que por eso dice Jesús: yo soy la luz? Hablamos acerca de la condición moral y la condición espiritual en la cual se encuentra la humanidad. Miren, a pesar de todos los avances de la ciencia, a pesar de todos los avances en tecnología,
a pesar de todo el conocimiento que se expone en los colegios, todo el conocimiento que se expone en las universidades, a pesar de todo el desarrollo del arte, a pesar de todo el desarrollo que ha alcanzado la cultura, de todas las ofertas de ocio, entretenimiento que hay para el hombre, o de todo el desarrollo personal que se promueve en medio de este mundo, la realidad es que el hombre sigue viviendo sin entender el sentido de la vida, sin entender el valor que tiene su propia alma, cada vez con un mayor desconocimiento de Dios y sin ninguna conciencia de la realidad del mundo venidero. Y esta realidad de vivir en desconocimiento de Dios y vivir en desconocimiento de nuestra propia realidad, lo que hace es que termina hundiendo al hombre cada vez más en la realidad del pecado, en la oscuridad del pecado. Lo que tiene como consecuencia es cada vez una mayor desintegración de la persona, desintegración de las familias, desintegración de las sociedades. Cada vez el hombre está más lejos de Dios, del Dios que es la luz y por lo tanto del Dios que es la esperanza y que es la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Pues no solamente que el mundo está en oscuridad, sino que estas palabras nos enseñan además que el Señor Jesucristo es el único remedio para este estado de cosas. Solamente Él es la solución para traer la luz a los corazones, a las mentes de los hombres. Hay un versículo muy hermoso. Podemos leerlo en Juan capítulo 12. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 12 y verso 46. Y al que oye mis palabras, perdón, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el apóstol Juan, cuando empieza a escribir este evangelio y empieza a hacer la presentación del Señor Jesucristo, ¿sabes lo que dice acerca de Él? Dice en el versículo 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es, mi querido amigo, el único remedio para la situación de oscuridad en que vive la persona, en que vive este mundo. Pero antes de continuar hacia adelante, me gustaría hacer una advertencia. Cuidado porque este mundo está lleno de muchas luces, de luces falsas, de luces que están invitando a los hombres en la forma de falsos mesías, diciéndoles que pueden traer la luz que falta a tu vida, diciendo que pueden traer la esperanza que falta a tu vida, que pueden traer la vida que le falta a tu vida. A veces estas luces vienen del mundo de la política y vemos países y vemos personas que están entusiasmadas con una idea política o con un líder político pensando que él va a solucionar todos los problemas. O vemos a otras luces que vienen desde la ciencia y diciendo de que ya no hace falta Dios ni hace falta ningún concepto relacionado con el más allá, que la ciencia tiene todas las luces necesarias para poder ordenar la vida de los hombres y darle sentido a la vida de los hombres. Otras veces viene de cara de la cultura o del ocio o incluso de la religión y de la moral. Todas ellas claman y dicen: yo tengo la luz que tú necesitas. Pero que no te engañen, amigo, que no nos engañen, hermano,
Como escribía el viejo predicador, solo Jesús, solo Él es la luz verdadera, porque solamente Él vino a este mundo y solamente Él vino a morir en la cruz como sustituto por nuestros pecados. Y solamente Él está sentado al lado del trono de Dios como intercesor nuestro, como nuestro amigo para sostenerte en medio de este mundo. Solamente hay una luz verdadera y esa luz es el Señor Jesucristo. Las palabras que estamos meditando, Juan capítulo 8 y versículo 12, yo la he dividido en 3 partes. Creo que lo habrán percibido en la presentación. Hay una afirmación: yo soy la luz del mundo. Pero a continuación hay un requisito y finalmente hay un resultado. Y ahora llegamos a lo que sería el requisito, porque nos entusiasma posiblemente la idea de que Jesús sea la luz y de tener ese encuentro con la luz y que la luz nos ilumine y se nos puede llenar la boca hablando acerca de la luz. Precioso, bien. Pero el Señor Jesucristo dice aquí que para que esa luz sea una realidad en tu vida, hay un requisito, hay algo que tiene que suceder. Y el Señor Jesucristo dice: el que me sigue no andará en tinieblas. El requisito es este: seguir al Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla este seguir al Señor Jesucristo? Bueno, pues en primer lugar, me gusta la forma en que el Señor se expresa. Él dice: el que me sigue. Con lo cual, de la misma manera que Él había venido a afirmar que Él era la luz del mundo y que su misión estaba abierta a todos los hombres, era de alcance para todos los hombres, ahora el Señor dice: el que me sigue. De esta manera también el llamado está hecho a favor de todos los hombres. No hay ningún grupo especial ni ningún grupo selecto. Su llamado es sincero y es real y alcanza a todo el que quiere acercarse a Él. Y a ti que estás sentado aquí en esta tarde, y al amigo que nos pueda estar escuchando, que nos pueda escuchar el día de mañana, el Señor le dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, enseguida viene la cuestión: el que me sigue. Bueno, ¿y qué significa seguir a Jesús? Es interesante. Es interesante ver cómo este verbo, seguir, se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento o se utilizaba en la vida cotidiana de aquel entonces. Este seguir describía la relación que el soldado tenía con su oficial, con su superior, le seguía. Expresa la relación que el discípulo tenía con su maestro, le seguía, aprendía de él. Explica la relación que el siervo tenía con su amo, le seguía, le servía en todo lo que él le dijera, y así sucesivamente. Por lo tanto, seguir implica al menos estas cosas: implica lealtad, implica obediencia, implica esfuerzo, implica negación de uno mismo. Todo esto está en este concepto: el que me sigue. Ahora, una aclaración necesaria, una aclaración importante. No estamos hablando de apuntarse a una religión, porque ahora mismo seguir a Jesús es como el discípulo al maestro, como el soldado a su capitán. Bueno, pues ahora tenemos que adoptar pues una serie de normas, de práctica en la vida. Ahora dejo una religión, ahora me apunto a otra, y de esta manera empiezo a hacer ese seguimiento de lo cual Jesús está hablando aquí. No, yo no te estoy hablando de apuntarte a ninguna religión.
ni tampoco de apuntarte ni siquiera a una iglesia evangélica, porque eso al final no va a servir absolutamente para nada. Y eso no es lo que el Señor quiso decir cuando Él dice claramente: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, si seguir a Jesús no significa apuntarte a una religión y hacerte cargo, cumplir un contrato de normas y cosas que tengo que hacer, ¿qué significa entonces seguir a Jesús? Bueno, pues de lo que está hablando el Señor Jesucristo es de entrar en una relación personal con Él, de entrar en una relación de vida con el Señor por medio de la fe. Seguir a Jesús, esta relación de vida, empieza por creer, empieza por darnos cuenta de nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, empieza por darnos cuenta de nuestra necesidad, empieza por darnos cuenta de que hay un Salvador, es decir, hay alguien que ha muerto en la cruz, sustituyendo, ocupando nuestro lugar, hay alguien que quiere darnos el perdón y la vida, y acudir a Él, entablar una relación personal con Jesucristo por medio de la fe, mediante el arrepentimiento y la fe. Porque es en ese momento, es en el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo, en que la persona se arrodilla delante de la cruz para que el Señor Jesucristo venga a su vida como su Señor y como su Salvador. A partir de ese momento es cuando pasamos de muerte a vida. Y es justo en ese momento cuando somos sacados de la potestad de las tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo. Es en ese momento cuando se opera la vida en cada uno de nosotros. Y ahora que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe, ahora estamos en condiciones de vivir una vida de discipulado, una vida de seguimiento, una vida donde comenzamos a caminar con Jesús, y en la medida que caminamos con Jesús, puesto como veremos ahora que la luz está en nosotros, esta luz empezará a hacer la obra para la cual fue enviada en cada una de nuestras vidas. Pero amigo o hermano, no te olvides de esto. No se trata de una religión. Seguir a Jesús se trata de establecer una relación vital con Jesucristo por medio de la fe y empezar como consecuencia, ahora que somos salvos, un camino con Jesús. La cuestión es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres de verdad entregarte al Señor Jesucristo? ¿Quieres seguirle y empezar a caminar este camino de luz junto al Señor? Miren, hay resultados magníficos o preciosos que ocurren en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos al Señor. Dice aquí que el que me sigue, número 1, no andará en tinieblas. Número 2, consecuencia de lo anterior, sino que tendrá la luz de la vida. 2 cosas. No andará en tinieblas, tendrás la luz de la vida. Vamos a verlo con un poquito de detalle. No andarás en tinieblas. Esto tiene diferentes aplicaciones y creo que todas son muy interesantes y son muy hermosas. Son muchas las personas que viven en este mundo y finalmente abandonan este mundo. En la más absoluta de las incertidumbres. Viven y mueren en incertidumbre. Pero dice la palabra que quien ha encontrado a Cristo no andará en tinieblas, porque ya no vivirá más en ignorancia, ya no vivirá más en dudas con respecto
a Dios o con respecto a su origen o respecto al propósito de su vida o al destino eterno, sino que habrá encontrado la respuesta, habrá encontrado la luz en la persona del Señor Jesucristo. Ya, por lo tanto, no estarás más en ignorancia. El que me sigue no andará en tinieblas. Nos está diciendo de que ya las obras infructuosas de la oscuridad, las obras infructuosas del pecado, de las tinieblas, ya no tienen más poder sobre ti. El Señor te habrá libertado del poder del vicio, el poder del pecado, de todas esas ataduras que hasta ahora han estado condicionando tu vida. Porque el Señor, con su luz, te saca de las tinieblas. Por otro lado, no andarás en tinieblas, porque en este mundo estamos expuestos a andar a tientas y estamos expuestos a andar buscando la pared, buscando alguna guía, e incluso estamos en muchas ocasiones expuestos a tropezar y a caer. Y esta situación es sencillamente porque muchas de las circunstancias por las que tenemos que vivir nos desbordan, están por encima de nosotros y por lo tanto realmente en muchas ocasiones no sabemos ni cómo caminar ni cómo reaccionar. La vida nos abruma, la vida nos supera y muchas veces corremos el peligro de caminar por una senda equivocada. Pero el que me sigue no andará en tinieblas. Porque de la misma manera que aquella columna de luz, aquella columna de fuego, le dio protección y le dio dirección al pueblo en medio del desierto, diciéndoles por dónde tenían que andar, el Señor Jesucristo va a ser nuestra luz, nuestra guía y nuestra dirección en medio de este mundo. Por lo tanto, aunque las tinieblas sean grandes, aunque los problemas sean grandes, el Señor Jesucristo será una esperanza firme a la cual aferrarnos y una luz en medio de la oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús, pero después añade, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Esto es bastante hermoso también, porque si Jesús es la luz, tener la luz de la vida significa tener a Jesús en nuestros corazones, tenerlo a Él en nuestra vida. Porque si Jesús es la luz no se puede separar de su origen. Por lo tanto, tener la luz es tener a Cristo viviendo en nosotros. Y si Cristo está viviendo en nosotros, hermanos o amigos, Él va a iluminar nuestra mente y Él va a iluminar nuestros corazones por medio de su palabra y por medio de las Escrituras. Él va a poner su mente en nosotros, Él va a poner su luz, Él va a poner su vida en cada uno de nosotros. Por eso dice, no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Y hay aquí una serie de pequeñas comparaciones, ¿verdad?, que me llamaron la atención. En el buzón atrás, a lo mejor ya lo han quitado, pero el otro día había un aviso de la empresa de electricidad, que dice, si no recuerdo mal, que el día 23 de septiembre va a haber un corte de luz durante 1 hora, 2 horas, porque tienen que realizar toda una serie de tareas de mantenimiento en la calle o en esta zona del barrio. Miren, las luces que nosotros podemos utilizar en nuestras vidas, porque las personas, quiera que no, para andar en este mundo utilizan sus antorchas, sus velas, sus pequeñas luces que le den sentido y que de alguna manera le den dirección. Podrán o no ser útiles, pero la utilidad que tienen es una utilidad que tiene fecha de caducidad y que cuando llega el momento del valle de la sombra y de la muerte, son luces que terminan por apagarse.
y son luces que ya no sirven, que ya no son útiles. Y por lo tanto, a la hora de la verdad, nos dejan a oscuras, en tinieblas, frente a la eternidad, en incertidumbre frente a la eternidad. Pero el que tiene a Cristo tiene la luz de la vida. Y la luz de Cristo es una luz que no depende de los cortes de energía. Es una luz que no se va agotando, es una luz que no se apaga, que no está sujeta a las vicisitudes de la vida. Es una luz que no se acaba con la muerte o que no se apaga con la enfermedad. La luz de la vida, que es Cristo en nuestro corazón, es una luz que permanece para siempre, porque es la luz de la vida. Hermanos, tener a Cristo en nuestros corazones y tener la luz de la vida a Cristo en nuestros corazones es esperanza, es gozo, es paz, pero eso no significa que no vamos a sufrir tribulaciones, que no vamos a sufrir pruebas y que no vamos a pasarlo mal. Pero si tenemos la luz de la vida, entonces sabemos que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los padecimientos, a pesar de los contratiempos con los cuales estemos enfrentando, sabemos que en Jesús tenemos certeza y tenemos esperanza siempre. Tener la luz de la vida también nos recuerda cuál es nuestro destino eterno. Dice, tendrá la luz de la vida. Y esto nos ayuda a pensar también el cuál va a ser el final de nuestro camino. Porque un día nuestro camino, como escuchábamos en esta mañana, se acabará. Y las luces del mundo se apagarán. Pero la que permanece es la de Cristo. Y la luz de la vida, la que permanece, nos dice cuál es el destino que nos está esperando. La vida eterna, la vida en la casa del Padre, las moradas para siempre. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que lo único que nos queda es un llamado a la reflexión y una invitación, si hubiese aquí algún amigo, alguna persona que todavía está indecisa por Cristo, una invitación a tomar una decisión fuerte. La luz del mundo, la luz de la vida que es Jesús, está a la disposición de todos. Y lo único que pide de ti es que le sigas. Y que le sigas es, en primer lugar, que te rindas a Él, que le reconozcas como tu Salvador y como tu Señor, para poder empezar a vivir en esa relación vital, donde puedas vivir todo el beneficio que te da la luz de la vida que Jesús trae a ti. Así que la pregunta es, ¿estarás dispuesto a entregarle tu vida para que el Señor Jesucristo sea tu Salvador? ¿Estarás dispuesto en esta tarde a empezar una nueva relación, una relación de discipulado con el Señor Jesucristo? ¿Estarás dispuesto a dejar que sea la luz de Cristo la que despeje tus temores, disipe tus dudas y sea la guía para tu vida? No tengo más. En todo caso, solamente invitarte a reflexionar y a tomar una decisión valiente por Cristo. Confiesa al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.